En un mundo en el que ya estamos acostumbrados a algo estándar, a un estigma que se repite y que ya tiene pautas o especificaciones sobre cómo debe ser, resulta cuanto menos arriesgado intentar cambiar los estereotipos para innovar. En varias ocasiones no resulta bien, pero hay situaciones en las que, cuando resulta de manera magistral. Y dicho eso, estoy hablando de nada más y nada menos que... Dragon Man Reignited, uno de los mejores fangames en desarrollo mayormente con estética y mecánicas de la saga clásica. No vamos a ponernos a decir que este fangame inventó la jugabilidad de la saga X en la clásica, porque ya otros tantos también han pensado en colocar personajes con dash y etc. Pero es que este fangame no brilla únicamente por eso. Cada uno de sus escenarios es único y sabe brillar por su originalidad y creatividad. Como ya lo dije en el video review análisis de este fangame, que si aún no lo has visto te lo dejo aquí arribita, este es un fangame refrescante, novedoso, algo que se sale de lo convencional. Pues bueno, hemos realizado una entrevista a Baby Jeff, creadora del fangame. Si te gusta esta clase de contenido, dale like, sub, etc. Agradezco a nuestro relacionista público, Digo, por brindar los datos de esta entrevista. Ahora sí, comencemos. ¿Cómo conociste a la franquicia Mega Man? Primero me enteré de la franquicia Mega Man a través de la comunidad de fangames, y luego me puse al día con los juegos oficiales. Creo que la comunidad es uno de los aspectos más fuertes de la serie clásica en este momento, y no estoy segura de que haya tantos fanáticos sin ella. ¿Cómo descubriste la existencia del personaje Dragon Man, creado por el usuario Juno Da Fox? ¿Y qué te impulsó a desarrollar un fangame basado en este antiguo personaje creado por fans? Esta es una de las preguntas más comunes que he recibido en realidad, pero todavía disfruto respondiéndola. Me enteré de Dragon Man mientras trabajaba en un proyecto de modding y buscaba personajes que pudiera incluir para reemplazar a Bass. El primer lugar en el que busqué fue en la sección Custom Customs de la wiki de Make a Good de Mega Man Level, donde alojan máscaras creadas por los usuarios para sus juegos, ya que pensé que sería una buena base o referencia para los sprites que necesitaría. Me llamó la atención uno llamado Dragon Man, no solo por su diseño, sino porque su descripción parecía implicar que era un protagonista. Después de un montón de investigación sobre el personaje, estaba apegada y quería darle un papel protagónico adecuado a un juego completo, ya que casi había llegado allí 2 veces en el pasado, solo para ser olvidado en su mayoría, durante la mayor parte de la década entera. Por supuesto, ayudó a que quisiera hacer mi propio fangame, y el ángulo de usar un nuevo personaje significaba que podía hacer que se destacara un poco más. ¿Cómo describirías la experiencia que ha sido trabajar en Dragon Man Reignited? ¿Y qué cosas crees que has aprendido a lo largo del desarrollo del juego? Sinceramente ha sido una experiencia increíble hasta ahora. He podido crear algo de lo que estoy realmente orgullosa y trabajar con mucha gente talentosa en el proceso. Nunca podría haber anticipado lo lejos que ha llegado, especialmente para mí, mi primer proyecto de esta escala. Aprendí mucho sobre el arte, diseño, gestión de equipos y comunidades, y muchos otros aspectos del proceso de desarrollo del juego, y estoy agradecida por todos los que apoyaron el proyecto para hacerlo posible, para lo que todavía es un fangame realmente pequeño. El impacto que Dragon Man Reignited ha tenido en mí ya es inolvidable. ¿Qué tan difícil fue crear y diseñar los 8 Robot Masters principales que veremos en esta entrega? Definitivamente tomó algo de tiempo, pero no diría que diseñar los 8 Robot Masters fue especialmente difícil, considerando la frecuencia con la que los fanáticos de Mega Man diseñamos los nuestros de todos modos. Normalmente creo que los fangames diseñan primero a sus jefes y luego completan el resto, pero debido a cómo se construyeron los escenarios para este juego, muchos de ellos adoptaron el enfoque de Capcom de hacer el nivel, luego el jefe y luego volver a pasar por el nivel y pulirlo, para que todo encaje bien. Sin embargo, algunos como Raven Woman y Tremble Woman ya estaban diseñados en su mayoría como comenzaron sus etapas. ¿De dónde surgió la idea de que el escenario de Vapor Woman tuviera una temática de tipo glitch, donde los obstáculos, enemigos, plataformas y power-ups se disfrazarían engañosamente para hacernos dudar de qué objetos son seguros, haciendo que debamos de tener cuidado al avanzar por este escenario?
El escenario de Vapor Woman fue un tipo de nivel que siempre quise hacer, con ese proyecto mod anteriormente mencionado, que generó mi descubrimiento de Dragonman, que también tenía un escenario ambientado en ventanas y terreno con fallas. Supongo que es solo una temática que me gusta y que pensé que sería interesante para un juego de Mega Man, y a juzgar por la respuesta que ha recibido el escenario, supongo que tenía razón. La historia de este juego transcurre en la línea de tiempo principal de la saga clásica, y de ser así, ¿en cuál de los 11 juegos numéricos se ubicaría cronológicamente hablando? Así es, sí transcurre. Hay un poco más acerca de la línea del tiempo que el juego insinuará para aquellos interesados en el lore más detallado, pero en pocas palabras, Dragonman Reignited se ubica cronológicamente después de los eventos de Mega Man 11. Y si Capcom llegara a lanzar un nuevo juego básico, como por ejemplo un Mega Man 12, pues transcurriría antes que ese posible nuevo título oficial. Al igual que en Mega Man 6, los 8 Robot Masters que vemos en Dragonman Reignited fueron creados por diferentes científicos brillantes de todo el mundo. Y si es así, ¿de qué país proviene exactamente cada uno de estos Robot Masters? Como Dogman, Neko Woman, Raven Woman, Tremble Woman, Mono Man, entre otros. Todos fueron creaciones de lugares separados, sí, pero no todos tienen historias de fondo o ubicaciones definidas, además de los números de serie. Pero algunos claves serían Tremble Woman, creada por la doctora Lalin, la creadora de Quake Woman de los Archie Comics, Dogman, creado por Robot Museum. Neko y Glaze Woman fueron creados por el mismo fabricante, con un número de serie aparte, los únicos de los 8 que comparten esta distinción, y el creador y el número de serie de Dragonman son explícitamente desconocidos, aunque tiene un número de WN del corto tiempo que Willy lo había robado, de la misma manera que lo hacen los robots como Tundraman. Posteriormente, o junto con el lanzamiento del juego, lanzaremos un CD data al estilo de Mega Man y Bass para contener curiosidades como esta. Mencionaste que la doctora Lalinde, creadora y madre de Quake Woman, y Tempo y Vesper Woman, es la científica que diseñó y fabricó a Tremble Woman. Esto significa que en el universo de Dragonman Reignited también hay elementos y personajes, o incluso sucesos, eventos que fueron exclusivos de la serie Mega Man, de la editorial Archie Comics. Sí, los personajes de los Archie Comics definitivamente existen en el universo de DMR, aunque algunos de los eventos o desviaciones más grandes entre los cómics con el canon clásico podrían no ser del todo canónicos, o al menos relevantes para DMR. Personalmente, a la hora de pulir y diseñar el level design de los diferentes escenarios de esta entrega, ¿qué juegos de la saga clásica te sirvieron de inspiración a la hora de trabajar en dichas físicas y level design respectivamente? Mega Man 9 y 10 son algunos de los juegos en los que más pienso cuando diseño los niveles de DMR, ya que creo que sus escenarios son algunos de los más completos y memorables, aunque al menos he intentado usar menos picos, y el estilo general, el tamaño de la pantalla, etc. de DMR es más o menos el mismo que el de esos juegos. En términos de historia, ¿dónde se encontraba Mega Man durante los eventos de esta entrega? Me imagino que Rock supervisó los procedimientos iniciales del segundo torneo de la misma manera que lo hizo con el primero en el Mega Man 6, pero cuando no surgió ningún complot de secuestro de robots o dominación mundial, probablemente volvió a vivir en paz con su familia en Light Labs. La idea general es que Dragonman Reignited tenga su lugar durante un periodo de paz entre los grandes conflictos principales y por lo tanto Rock está recibiendo el descanso que se merece. ¿Podrías mencionar a algunos de los miembros que conforman el equipo de desarrollo de este proyecto? Me encantaría. Además de mí, Nuclear Miner se ha desempeñado esencialmente como codirector. Se le ha brindado información sobre la mayoría de las decisiones tomadas a lo largo del desarrollo y ha brindado elementos clave como el diseño y el concepto completos de Raven Woman, gran parte de la línea de tiempo o trasfondo de la historia y demasiados pequeños detalles a mencionar. Dino Jumper, Fire Speak 33 y Dark Stones han llevado el lado musical del desarrollo, aportando nueva vida y personalidad al juego que yo nunca podría tener, por lo que no puedo negar sus contribuciones también. Dino Jumper también ha hecho bastante del trabajo de sprites.
como el cuadro actualizado de Vapor Woman en el menú de selección del escenario, así como Rosewood, quien proporcionó la obra de arte de la torre que se ve en la pancarta de Game Jolt. Tuvimos a Gamer from the Web en el equipo por un tiempo, quien hizo la música de los diálogos, así como también algunas pruebas. Y más recientemente le dimos la bienvenida a Wowie Molly, gracias a su juego de mosaicos del escenario de Curtain Man enormemente mejorado, que estamos en proceso de implementar, aunque durante gran parte del desarrollo inicial ha sido una operación en solitario. La forma actual del juego no sería posible sin este gran esfuerzo de colaboración, y me siento honrada de haber trabajado con todas estas personas talentosas. ¿Podrías mencionar alguna experiencia o recuerdo divertido que haya surgido durante el desarrollo de este proyecto? Hay algunas cosas que podría responder aquí, honestamente. El servidor de Discord ha sido muy divertido y la comunidad siempre será algo que estoy agradecida de haber creado. Y no puedo imaginar que los olvide, sin embargo, algo que siempre me hará reír a carcajadas es como casi todos los que han jugado la demostración han muerto por el primer pico de la trampa de espinas en el escenario de Trembling Woman, que aunque ciertamente se considera que ha cambiado desde un punto de vista del level design objetivo para el juego completo, le han dado una notoriedad bastante divertida. ¿Este juego contará con algún tipo de coleccionables como las 4 gemas ocultas en Mega Man 5 de Game Boy, por ejemplo? Como se ve en la demostración, podrás coleccionar gemas funcionando igual que los pernos de Mega Man 9 y 10, siendo elegibles para muchos de los objetos que compras en la tienda. Sin embargo, hay más secretos planeados que solo esos. Esperen algo menos como Mega Man 5 de Game Boy y más como Mega Man 7. Aunque tal vez con una interacción ambiental un poco menos directa dado el estilo de arte más simple. ¿Hay planes para lanzar otra nueva demostración de esta entrega en algún momento de este año 2023? Esperamos sacar el juego a principios o mediados del 2023, pero definitivamente es posible una segunda demostración. Si hacemos una, contará con más etapas, ya que incluso para el lanzamiento de la demostración de Sage de 2022, era menos de la mitad del contenido terminado para el juego, y para cuando lancemos otra definitivamente tendríamos suficiente contenido para incluir más sin estropear nada. El diseño y las habilidades de Dogman son una especie de homenaje a los Dog Robots que debutaron en Mega Man 3. Sí, está basado directamente en los Dog Robots, siendo esencialmente una recreación mejorada de ellos. ¿Cuál es el nombre del motor gráfico que está utilizando para desarrollar el Dragon Man Reignited? Dragon Man Reignited está siendo creado en Megamix Engine, más conocido por títulos como la saga Make a Good Mega Man Level. ¿Cuál es tu Robot Master favorito de esta entrega y por qué? Es difícil elegir un favorito, con todo el trabajo que hemos puesto en cada uno de ellos. De alguna manera, mi favorito es cualquiera en el que esté trabajando en un momento dado. Sin embargo, en general, probablemente diría que Vapor Woman o Neko Woman es en la que pongo la mayor parte de mí. Pero Vapor Woman es en la que siempre me divierto más haciendo cosas o elementos, ya sea diálogos o imágenes de su escenario. Antes de Dragon Man Reignited, ¿habías intentado desarrollar otro fangame basado en la saga clásica de Mega Man? Nada más allá de la etapa de arte conceptual. He realizado muchas etapas en cosas como editores de niveles antes y algunos proyectos o experimentos con modding o motores de juego, pero esta es la primera vez que me he comprometido por completo a hacer un juego fangame de otra manera. ¿El Dr. Wily hará acto de presencia en esta historia? Supongo que esto será una sorpresa agradable para la mayoría de la gente y espero que no sea una decepción, pero no, el Dr. Wily no aparecerá físicamente en la historia. Puede que se le mencione o incluso que aparezca uno de sus robots, pero no tiene ninguna relación con la narrativa más amplia que el mismo Mega Man. ¿Hay planes para lanzar una versión de Dragon Man Reignited en dispositivos móviles? Por el momento no. Es posible que podamos intentar crear un port para Android algún día, pero es poco probable, teniendo en cuenta no solo la dificultad de crearlo, sino también la falta de un teléfono Android para probarlo. ¿Podrías darnos algunos consejos para empezar a desarrollar fangames? Todos se encuentran su propio camino, pero para mí los 2 puntos de entrada para aprender cómo se hacen los fangames fueron los editores de nivel y los mods.
Los editores de niveles, por simples o restrictivos que sean, son una forma fácil, accesible y divertida para crear nuevas propias experiencias, aprender a hacer etapas que la gente disfrute, comprender cómo manejar los comentarios y las críticas, y en general probar las aguas. En cuanto a los mods, si bien no son más avanzados y no siempre del todo accesibles, al final del día son una gran experiencia. Sí puede encontrar las herramientas, los juegos y la comunidad adecuados, y puede ser un ejemplo de primera mano de cómo funcionan internamente los videojuegos y cómo funcionan los cambios internos. Con la naturaleza robusta de las comunidades de modding de algunos juegos, puedes terminar creando algo parecido a tu primer fangame solo con esto. ¿Cómo describirías la personalidad de Dragon Man que vemos en esta entrega? Dragon Man es un personaje interesante porque siento que se escribió a sí mismo a pesar de tener muy poco material escrito para él antes de que comenzáramos con este proyecto. Es un poco anticuado y fuera de contacto. Sus años en reclusión lo hacen sentir como un personaje que siempre intenta ponerse al día con el resto del mundo. Sin embargo, es una alma empática y siempre se pondrá del lado de lo que considera correcto. Irónicamente, colocándolo más cerca del arquetipo caballero medieval, a pesar de cuanto su temática de dragón lo hace ofenderse por la comparación. Sin embargo, definitivamente tiene la característica de dragón, de acumular oro y objetos brillantes, incluso si se trata menos de la codicia y más de la alegría de tener una colección. ¿Cuál es el mensaje, moraleja o lección que buscas transmitir con la historia de esta entrega? Es difícil resumir cuando la historia no se publica por completo, pero diría que generalmente es una historia de paz y empatía. No hay nada malo con una historia estándar de Mega Man. Estoy seguro de que los proyectos futuros en los que trabaje se parecerán mucho más a las apuestas más altas de una trama típica, pero quería crear un conflicto más pacífico y de apuestas más bajas para este juego. Todavía traté de hacerlo atractivo y tener el tipo de aumento de la tensión cerca del final que esperarías, pero creo que en general muestra como la paz y la normalidad en el universo de Mega Man. Puede parecer un poco más de lo que pensarías en la mayoría de los títulos oficiales. ¿Hay planes para implementar en esta entrega algún power-up que sirva como una especie de sucesor espiritual de los ítems 1, 2 y 3 vistos en el Mega Man 2? Algo así, además de utilidad. Midcoil, con el que comienzas, AC Mod, te brinda un elemento tradicional basado en Carry de Mega Man Dr. Willy's Revenge, que se puede agregar como un elemento de la tienda de las otras dificultades, y todos los modos tendrán un elemento de utilidad especial adicional que se puede comprar con suficientes gemas. Esos no son necesariamente los mismos que los ítems 1, 2 y 3, pero técnicamente son 3 equipamientos especiales, así que supongo que podría argumentar que DMR los tiene. Este juego contará con distintos finales alternativos dependiendo de nuestras acciones a lo largo de la historia. El plan actual es para un final ligeramente diferente, basado en si has descubierto y completado 1 o 2 secretos importantes. Mi intención es que el final normal no sea necesariamente malo, sino que tenga una recompensa única para aquellos que exploran el juego más allá de los jefes requeridos. ¿De dónde surgió la idea de que el hogar o base donde vive Dragon Man en este juego es una torre similar a un antiguo castillo ubicado en Mega City? La idea de que viviera en una torre o un castillo de algún tipo era bastante obvia para mí debido a la conexión de los dragones medievales, así como a Super Mega Man 3, lo que hacía que su escenario fuera un homenaje bastante directo al escenario de Shadow Man, hasta usar Tillicet de RM7FC. Obviamente, sin embargo, quería hacerlo mucho más original que eso, y pensé que la juxtaposición de esta antigua torre medieval en medio de una ciudad futurista que es hogar de diversos robots modernos le daría a la historia y al personaje algo de intriga. Ya se presentaría bien a una escena de introducción. Ya para terminar, ¿tienes algunas palabras que le quieres decir a los espectadores que están viendo este video? Me gustaría agradecer enormemente a cualquier persona interesada en mi juego hasta este punto, incluso si solo está aquí por el canal. Espero que la gente disfrute de Dragon Man Reignited cuando se lance, y siempre puedes dar tu opinión y mantenerte al día con las noticias de nuestro servidor de Discord llamado Jeff Extravaganza. Muchas gracias por ver.